Así que bueno, fenómeno. Bueno, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, hoy los saludamos a todos nuestros oyentes, los acá presentes en la sala y los que luego a través de nuestro canal de YouTube del Observatorio y del YouTube que se produzca al finalizar el programa les enviaremos a presenciar esta charla en triple plano de esta tarde. Hoy se va a tratar Radicales y Derechos Humanos, una historia sin final de Amaya Alfonsín a las nuevas generaciones. Van a disertar hoy Norma Alegrone, que es escribana, diputada nacional mandato cumplido, Lucía Alberti, presidente de la ANUA, que es la Asociación de Naciones Unidas de América Latina, diputada nacional mandato cumplido, y coordina el Instituto de Derechos Humanos Mario Mabel Amaya. María Rosa Jurado es licenciada en Historia de las Artes de la UBA y integra el Instituto Mario Mabel Amaya. Dicha esta presentación, que es sucinta, atrás de cada una de estas grandes damas hay una historia de luchas, pasiones e inteligencia puesta a favor de la historia argentina contemporánea. Así que vamos a escucharlas con alto placer y dará comienzo esta tarde la charla María Rosa Jurado. Así que María Rosa, la sala del Observatorio La UNSA te pertenece y te escuchamos muy atentamente. Bueno, primero, gracias por la invitación al observatorio. Después, para mí es un honor y un placer compartir esta actividad con dos amigas y dos grandes mujeres como son Norma y Lucía, así que más que contenta y agradecida nuevamente. Lo primero por ahí es reflexionar y preguntarnos lo que también muchos se preguntan que no lo conocieron, ¿quién es Amaya? Y Amaya nace en 1935 en la provincia de Chubut, en Dolabón. Viene de una familia de San Luis que se va a establecer en Chubut. Ahí va a ser su primera formación en Rawson. Y después, ya a los 16 años, se acerca a la Unión Cívica Radical. Y después, como estudiante universitario, va a estudiar Derecho en la Universidad de Córdoba, y ahí va a abrazar los principios reformistas. ¿Y qué decimos cuando decimos los principios reformistas? Los principios de la reforma universitaria que marcan toda la vida universitaria de Amaya y por supuesto que ha marcado también a todos nosotros que hemos pasado por la universidad y que levantamos las banderas de la reforma universitaria. Ahí él estudia Derecho, se gradúa como abogado y regresa a la provincia de Chubut, a Trelew, y ahí va a instalar su estudio como abogado y va a sentir una gran preocupación por todo lo que significa la violación a los derechos humanos y sobre todo a presos políticos y sindicales, y eso va a ser uno de los primeros trabajos que va a realizar Amaya. Se afilia a la Unión Cívica Radical, por supuesto, en Renovación y Cambio, y ahí entra a tener una relación muy estrecha con otro dirigente también de la provincia de Chubut, que es Hipólito Solari Irigoyen. Y posiblemente esta relación entre ambos cruza la vida tanto de Amaya como tanto de la vida de Hipólito Solari Irigoyen. Esta preocupación que va a tener Amaya no solamente por defender presos políticos y presos sindicales, lo va a llevar a entablar una relación muy estrecha con Agustín Tosco. Esta relación que también entabla Hipólito Solari Irigoyen y se convierten en sus dos abogados, los dos abogados de Agustín Tosco, que si bien Agustín Tosco no es de origen radical, pero va a tener como los dos abogados a Amaya y a Hipólito Solari Irigoyen. Y acá también
Amaya se levanta otra de las banderas históricas de la Unión Cívica Radical, que es la vigencia y todo lo que plantea el artículo 14 bis de la Constitución, y que para los radicales también es una bandera muy importante, y también Amaya no solamente la va a levantar, sino que la va a practicar desde su estudio y como abogado. En 1973 se presenta como candidato a diputado, va a ganar una banca, va a ser diputado nacional, y va a compartir en ese momento también, es senador por la provincia de Chubut, Hipólito Solari Irigoyen. Y desde la banca del Congreso de la Nación, no solamente va a tener muchas intervenciones y va a levantar otra de las banderas históricas que tenemos los radicales y la Unión Cívica Radical, que es nuestra causa y la de los desposeídos, y él siempre va a poner toda su mirada justamente en los sectores más desposeídos y todos aquellos donde se vulneran los derechos, no solamente los derechos políticos y civiles, sino también los derechos de los sectores trabajadores y los sectores sindicales. En este periodo que asume como diputado nacional, y que es uno de los periodos también muy convulsionados de la historia argentina, va a comenzar a recibir, también lo hace Hipólito Solari Irigoyen, amenazas de las 3A, persecuciones, y cuando se desencadena esa noche trágica en la historia argentina, que es el 24 de marzo, unos días después, una semana después, lo van a buscar a Mario Abel Amaya a su casa en Trelew, ahí lo detienen, y él va a transcurrir en distintas cárceles, torturado y por supuesto privado de todos sus derechos, para terminar después en la cárcel de Devoto, donde muere el 19 de octubre de 1976. Muere a causa de las torturas y de todo lo que sufrió en las distintas cárceles donde estuvo detenido, y es así cuando unos pocos amigos van a buscar el cuerpo, no lo pueden reconocer. Amaya muere a los 41 años, por supuesto en esos momentos en los cuales la represión era el terror que imperaba en la Argentina y fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, y que le impiden hacer un velatorio hasta que otro dirigente radical del barrio de Mataderos organiza, Liborio Pupilo organiza un pequeño velatorio para despedir los restos de Mario Abel Amaya. Y después va a ser con Alfonsín y Carlos Fonte, que van a acompañar los restos hasta la provincia de Chubut. ¿Por qué para nosotros Mario Abel Amaya tiene tanta vigencia, no solamente por esta historia del pasado, sino por esta historia del presente? Porque ha sido un hombre coherente con sus convicciones, porque ha levantado permanentemente estos principios históricos de la Unión Cívica Radical. Nuestra causa es la causa de los desposeídos. Nuestra lucha permanente por la vigencia de los derechos humanos. La vigencia del artículo 14 bis. Los principios de la reforma universitaria. Y Mario Abel Amaya ha cristalizado no solamente con su pensamiento y con su accionar estos principios históricos que ha levantado siempre el radicalismo. Y por eso para nosotros tiene tanta vigencia hoy, porque es un modelo a seguir, donde a veces es poca la coherencia que hay en muchos dirigentes. Nosotros nos miramos en Mario Abel Amaya, alguien que vivió con estas convicciones y por estas convicciones también murió de la forma que murió en la cárcel de Devoto ese 19 de octubre. Creo que por eso tiene tanta vigencia, y hay una frase de cuando Alfonsín lo va a despedir, que acá Norma es testigo de ese hecho, porque el que lo acompaña a Alfonsín es Carlos Fonte,
Y Alfonsín dice, venimos a despedir a un amigo entrañable, un amigo valiente que no sabía de cobardías, que no conocía el egoísmo, un hombre cabal, pero también venimos a despedir a un hombre radical, a un hombre de la democracia. Por eso para nosotros tiene tanta importancia y tanta vigencia esta coherencia entre la vida, el accionar, el pensamiento y lo que es para lo que tiene que ser el modo de un dirigente político. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. María Rosa, habíamos quedado que Norma Legrone va a tomar la posta en este momento. Muchísimas gracias como siempre, María Rosa Jurado, en el recuerdo de tu familia, de tu madre en especial, que la veo llegando al comité de la calle Mansilla y Ecuador, y a tu hermano en especial. Yo generalmente no me refiero a este tema porque me afecta enormemente y le afecta a mis hijos. Mis hijos eran muy chicos, mi marido por esa compañía que tuvo que hacerle a Alfonsín, por ese afecto que tenías a Mario Amaya, tuvo que refugiarse en la Embajada de Venezuela. Entonces, yo generalmente no lo he recordado nunca en estos 60 años de mi vida política, 80 años de mi vida política. No quise afectar recuerdos porque les digo sinceramente, estas son las consecuencias que uno siente a través de sus hijos. Y hoy tengo uno de mis nietos, dos, los mayores. Uno estudia historia política en el exterior, porque no es argentino, y quieren saber un poco más, quieren saber qué es lo que pasó. Y ahí, en estos días, estoy reflexionando y pienso que ellos, como muchos jóvenes, tienen razón en saber esa historia verdadera, sin trampas, sin idealismos partidarios equivocados, sin falsedades, que no sabemos tampoco a dónde nos van a conducir. Agradezco la invitación que me hace el observatorio y al museo que ha hecho esta jornada y que levanta estas banderas de calidad republicana. Es verdad, esto es lo que necesitamos para salir y seguir adelante. La generación nueva, no todos la saben, y la Unión Cívica Radical también es culpable, porque la Unión Cívica Radical no lo dice, porque años y años solamente lo repetía Raúl en su discurso y don Hipólito Solari y Irigoyen. Eran los únicos que hablaban del tema. Y eso creo que estuvimos mal como gobierno, estuvimos mal como partido, y cuando hoy nos reunimos en esa pequeña placita de Boedo, recordándolo e invitando a aquellas viejas personas, y hoy en día muchos jóvenes que nos siguen, pienso, tendríamos que haber insistido más, porque la gente, la historia, la tragó mal. Siempre yo iba mucho al Congreso porque yo era en ese momento muy joven, estaba casada con Carlos Fonte, pero era asesora del Parlamento Latinoamericano que funcionaba en Venezuela, y siempre me llamaba la atención que cuando Mario entraba
al recinto no eran muchos los que se le acercaban. Le palmeaban el brazo, le palmeaban la espalda, pero no eran muchos los que se le acercaban. El otro día se dijo que el bloque ya de Renovación y Cambio que se estaba formando con Raúl a la cabeza, y se nombró a unos cuantos personajes, pero que no supieron o no quisieron, vaya uno a saber por qué, aunque se lo imagina a veces, como dice Margarita Ronco, el dar la cara. No la daban. ¿Quién era el que presentaba los recursos? Era Mario y era Raúl Alfonsín. Los detenidos, los desaparecidos seguían, pero ellos eran los únicos y algún que otro abogado. Los demás eran, sí, personas que salían en los diarios, que tenían la tribuna, pero no cumplían por esos motivos que dice Margarita Ronco, la secretaria de Alfonsín, y otros más, no cumplían con su deber. La provincia de Buenos Aires, que tenía muchos diputados de Renovación y Cambio, fue dura, porque no fueron muchos los que pusieron el cuerpo. Dijo bien María Rosa, Pupillo era un dirigente, pero nosotros en la capital federal, más que dirigente, lo conocíamos como un puntero. Y saben que para nosotros ser puntero era y es un honor. ¿Por qué? Porque nosotros cumplíamos lo que hoy en día hacen las señoras de las ONG. Hoy en día, con dinero dado por el Estado, o sea, por todos nosotros, crean comedores, dan subsidios. Él no. Era un simpático y bonachón Liborio Pupillo. Se arriesgó a velar a Mario en su pompa fúnebre. Dicen algunos correligionarios que era una noche oscura, temerosa, llegaban sigilosamente ahí al barrio de Boedo y que se parecía mucho a la época de Mussolini. Tener que llevarlo a su provincia, no lo habían dejado velar en el Comité Nacional, llevado a su provincia. Trócoli, de la provincia de Buenos Aires, era el presidente Rubén Rabanal era un secretario y Carlos Fonte era el otro. Carlos Fonte no era alfonsinista, pero lo amaba, pero lo admiraba porque la figura de Alfonsín se agrandaba sola. Ya lo habíamos tenido refugiado durante el año 66, un rancho en Carué que lo puso un dirigente, la familia Suárez. Él pasó muchos días ahí y la nueva provincia, que estaba cercano, que siempre estaba en todas las maldades que podía haber y lo sigue estando, y les voy a decir al final por qué. Había que tener mucha cautela y mucho cuidado. A veces ellos les llevaban la comida por adentro del campo, pero otras veces para disimular los llevaban por esas rutas polvorientas, como decía Balbín, de la provincia de Buenos Aires. Uno de los que murió no hace mucho, de los vendedores, no era ambulante, tenía una casa de venta de revistas
le preguntó: Fonte, ¿por qué viene a comprar tantos cigarrillos si usted no fuma? Y empezaron los chicos: pero si los chicos suyos son unos bebitos, son muy chiquitos para que fumen. Dice que Carlos le hizo una sonrisa y con los ojos le hice una seña, y Juancito, el que vendía diarios, cigarrillos y golosinas, entendió perfectamente. ¿Por qué? Porque era un hombre de bien, porque era radical. Nunca jamás salió de Carué, que Raúl estuvo refugiado más de 2 meses. Por supuesto que teníamos la bendición del cura, era un ucraniano, el padre Rolich, que llevaba muy bien con el arzobispo de Bahía Blanca y que en forma cifrada lo sabía y nos ayudaba. No mucho más. A él lo atendían 4 jóvenes radicales, el hijo del que fue diputado, Cenepar, Palomeque, Suárez, también lo sabía Lorenzo Urrutia. Es decir, que era tan grande la convivencia, el callarse la boca, la solidaridad, que la gente se callaba. Cuando Raúl venía a mi casa, a veces en Carué, a veces oficialmente, a veces incógnito, y pasaba y comía mis tortas fritas y los dulces que hacía la señora que estaba en casa. Él, los últimos días que yo estuve en su casa y me hizo sentar en los pies de la cama, lo recordaba. Esa era la gente que no tenían cargos oficiales, no tenían jubilaciones de privilegio, eran siempre simples hombres de campo que eran radicales y que lo protegían a Raúl, porque Raúl, para ellos, estoy hablando del año 67, cuando ya estaba la dictadura de Onganía y era perseguido, era para ellos alguien que iba a ser lo que verdaderamente fue. Y llegó el año 73, él fue diputado, Fonte también. En el bloque nuestro no había muchos que hablaban con Mario. No había muchos. Y cuando pasó lo que pasó en la cárcel de Devoto, había que llevarlo a su provincia, y el presidente era Trócoli, como les dije, pero ninguno lo quiso acompañar. Raúl llamó por teléfono a casa y le dijo: Carlitos, porque él lo llamaba así, quiero que me acompañe. Por supuesto, le dijo Carlos, y Manoli, que era el secretario de Balbín, le trajo a la tardecita un pasaje. Llegaron al sur, dice que el ambiente era muy jodido, es decir, había muchas tropas en la calle, no sabían qué era lo que podía pasar. No creo que hayan tenido miedo, pero sí tenían su preocupación porque ambos estaban refugiados en casas diferentes de grandes dirigentes radicales. Cuando llegó la hora de ir al cementerio, habló Raúl y después habló Fonte. No había muchos dirigentes. A pesar de que algún diario como La Nueva Provincia dice que lo había, no había ningún dirigente, muchos dirigentes, habían muy pocos. Y se tuvieron que ir cada uno a una casa diferente, y en esa casa pasaron hasta la noche. El avión de aerolíneas tenía que salir a un horario, no salía y no salía,
porque el comandante se les comunicó, le dijeron la verdad, y él esperaba y esperaba. Casi cuando el avión carreteaba, porque la gente, los pasajeros que no sabían, empezaban a protestar, ya estaba la noche, y subieron al avión. Dejaron en la cabina. Cuando llegaron a Buenos Aires, los esperaba Afonte, un auto del Comité Nacional y del Ejército, de un amigo de él, que era general, y que se había hecho amigo con esa escuela de defensa que reunían los militares y estaba representado por 2 o 3 miembros. Nadie quería ir del Congreso, de la bancada nuestra. Fueron algunos de la bancada justicialista, pero también fueron colegios profesionales y tuvieron un acercamiento hacia el general Menéndez y hacia Mayer Gil. Y bueno, ambos se portaron bien con el correr del tiempo. Alfonsín se lo agradeció siempre y también lo agradeció Solari Irigoyen. Solari Irigoyen lo conocíamos mucho porque su hermana vivía en esta casa donde nosotros vivimos, en un piso de arriba. Y cuando se tuvo que refugiar en el exterior, en Venezuela para ser más preciso, y Carlos era secretario del Parlamento Latinoamericano, por más que ya esto no funcionaba, sino que acá funcionaba la peor dictadura que tuvo la Argentina en los últimos años, le llevaba libros que le mandaba a su hermana. Y ahí que siempre en sus discursos, aunque los correligionarios no lo supieran, lo sabía sí Hipólito, y siempre lo dice, y deja constancia del hecho las veces que la prensa se lo quería recoger, como por ejemplo el de La Nación, que fue publicado, fue hecho el informe por Mario Rodríguez, que era vicepresidente segundo de la Convención de la Provincia de Buenos Aires. La prensa en sí no fue muy solidaria con nosotros, algunos casos que otros, y a Mario ya lo nombraban como comunista, lo nombraban como guerrillero, y no era ni comunista ni guerrillero, era un simple defensor de los derechos humanos. Pero váyase a entender, porque después esa bandera la recogió el partido gobernante, en ese momento era el justicialismo, durante la época de Menem, y ahí sí se dieron vuelta lo que hoy muchos creen que es verdad. Era un guerrillero, era un metebomba. Así también decían del hermano de María Rosa Jurado. De Fonte, La Nueva Provincia, en un artículo que fue reproducido por Le Monde, en Francia, decía, es un comunista. Nada tan lejos. Si habría una comunista o que estaba de acuerdo con las ideas, era yo, pero no Fonte. Él sí era un valiente. Él sí era hacia Raúl, a sus seguidores, a sus afiliados. Era un verdadero soldado que estaba detrás de ellos. Recorría los cementerios, los hospitales, recorría las cárceles buscándolos. Nosotros, en casa, mis niños eran chicos, solamente la que lo sabía era yo, y me daba cuenta por la cara que el pobre Fonte traía cuando volvía.
tenía una obsesión con encontrar a los hijos y a los afiliados nuestros que eran desaparecidos. Él se tuvo que ir porque nos vinieron a buscar los Falcons verdes, pero noche tras noche nos mandaban los montoneros, el ER, el PJ, y cuando andaba por ahí suelta amenazas y nos ponían debajo de la puerta. Carlos estuvo refugiado en la embajada de Venezuela, no se hablaba, no se decía, lo sabían muy pocas personas, lo sabía en el colegio donde iban mis chicos y en el colegio de escribanos donde yo trabajaba, por mi condición de que era inspectora y por ser escribana. Ellos lo sabían y me apoyaron en todo momento. En un momento determinado, ya había pasado 1 mes y medio, era difícil mantener todo esto en mi casa. Como yo manejaba, iba y venía a mi pueblo, metimos los chicos y la perra en el auto y nos fuimos muy temprano a Carú. Hicimos los 500 y pico de kilómetros, llegamos a mi casa y como va sobre la ruta y es muy visible quién entra y quién sale, nunca me voy a olvidar que el cura párroco, el padre Rollich, venía todas las tardes a traerme noticias que las traía por medio del arzobispo de Bahía Blanca. Tomaba siempre, yo le servía el té en el parque porque era imposible pensar que entrábamos en la casa. Y el té no era té, sino que era whisky. Esto lo cuento siempre, porque a algunos le provoca risa, pero uno de mis chicos, el más chico, el más caradura, volvía un día de la pileta adentro de casa y dice, pero ¿cómo está bajando la botella de whisky de papi? Calladita yo, la botella de whisky era la que tomaba el padre Gregorio. Le dije que la prensa no respondía. Hace de esto, para ser más exacto, ya termino, para ser más exacto, en el año 2015, fui a Carué, y La Nación, por medio de Xavier, uno de los hijos, que siempre se lo agradezco y siempre tuvo gran atención hacia algunos militantes, me publicó una carta que era una pavada. Al mediodía los diarios llegaban a la mañana, tarde, iban a Bahía y de ahí iban a Carué y repartían en los diaritos. Me insultaron por el teléfono fijo. Ahí recogí las cosas y me volví. Cuando llegué a mi casa eran las 4 de la mañana y el teléfono volvía a sonar. Yo no se lo conté a nadie, pero tenía tanta bronca, no miedo ya, pero no me gustaba, que se lo dije a Cristina Guevara, una dirigente radical, en un acto que hubo en el Parque Municipal a caso de Figueroa Alcorta. Ella dijo, vamos a decírselo a Ernesto Sanz. Yo no quise, pero bueno, me pusieron custodia en la escribanía, me acompañaban, me traían, que para mí y para toda persona que la tuvo en condiciones así sabe que no es nada agradable. Hay muchas cosas más que recordar y esto lo traigo porque la prensa hoy no es una prensa clara, es una prensa adicta, es una prensa que no dice la verdad.
y que muchos se la creen. Y hay que decirlo porque hay en la sociedad una especie de, no de premonición, sino de miedo, no sé qué. Y así como los abuelos nuestros vinieron antes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, porque los míos de Italia, porque no querían que surgieran ahí y que los llevaran a pelear por Mussolini, ahí pasó que ellos llegaron en barcos e hicieron esta patria del cual nosotros estamos orgullosos y queremos seguir estándolo. Por eso quiero felicitar enormemente al museo y al observatorio, porque las jóvenes generaciones tienen que saber esa sensación que tiene la gente, que lo vimos el otro día, el día 30, en el homenaje a Alfonsín, discursos controvertidos, discursos que a muchos no nos gustaron, no queremos volver a eso. Por eso que estamos aquí y vamos a seguir adelante. Yo por lo menos así lo voy a seguir haciendo. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Norma Legrone, por tu tan sentido testimonio. Bueno, ahora Lucía Alberti nos prometió su palabra. Lucía, adelante. Muy bien, muchísimas gracias por permitirnos participar, por esta convocatoria. Gracias a todos ustedes, al museo, al observatorio, y también a Gaby Nasser, que fue la que nos contactó para estar en esta jornada. Es muy difícil transitar hoy los derechos humanos. Yo voy a agregar algunas cositas a lo que dijeron tanto María Rosa como Norma, para luego pasar a un análisis distinto de aquella realidad y esta realidad. Y voy a rescatar la figura de Saguier, en primer término. Además de que nadie se hacía cargo de los restos y se hizo cargo a Liborio Pupilo, y fue Josecito Suárez quien tuvo que ocuparse de toda esa tramitación, le tocaba algo que era tradicional en ese momento, publicar el obituario. Y no había ningún medio que lo publicara. Saguier se comprometió a hacerlo y lo hizo. Y salió una publicación que yo tomé nota en mis recuerdos de algunos de los nombres de quienes firmaron en ese momento ese obituario. Algunos no llegamos porque los momentos eran cruciales y todo era se hace ahora o no se puede hacer. Pero en ese obituario participaron los que me acordé: Carlos González Pastor, Ricardo Marcos, el mismo Julio Saguier, Liborio Pupilo, Josecito Suárez, Esteban Sebastianelli, Marta Andrade, Martita Rogido, Polito Orlandi, Enrique Crensil, Joaquín Balbuena, Luis Chidichimo, Dianita Mazalor, Luisito Valé, Silvia Suárez y otros que mi memoria no alcanzó. Y aquellos que les hablo con diminutivo, como Polito, como Dianita, es que eran y éramos todos muy jóvenes, integrantes, muchos de estos militantes, como lo era yo, de la Juventud Radical Revolucionaria. Y voy a decir algo que también hace a lo que era Liborio y a esa época y al significado que tenía para él Mario Abel Amaya y los derechos humanos. En esa cochería o pompa fúnebre, como se llamaba entonces, que fue la que tuvo el coraje con Liborio a la cabeza de ir a rescatar el cuerpo de Mario Abel Amaya, nos reuníamos en la trastienda
en el medio de los ataúdes. Él nos cobijaba a los jóvenes, que también nos consideraban comunistas, que también nos consideraban revolucionarios y toda la sarta de disparates que emitía la dictadura militar. Hay un hilo conductor entre Mario Abel Amaya y Raúl Alfonsín. Y ese hilo conductor se traduce en los valores que transmitía Amaya, que defendía y que los ponía en acción con la defensa que hacía de las personas cuyos derechos humanos eran violentados. Y Raúl Alfonsín, que puso en vigencia todo aquello que era incipiente y que Amaya era una cabal demostración de la significancia de los derechos de las personas. Yo recomiendo 2 lecturas, no muchas más, porque es muy difícil en estos tiempos leer con el internet y toda la tecnología a la cual echamos mano todos. Pero hay un libro que es uno de aquellos primeros libros que me parece que es importante, y tomé nota para no equivocarme en lo textualmente escrito por Raúl Alfonsín. Su libro Fundamentos para la República Democrática. Él dice, en un párrafo pequeño, cuando la técnica suplanta a la política y la tecnocracia a la democracia, tiende a desdibujarse el contenido moral y avanza la anomia y la inconducta de los sectores dirigentes. Cuando la relegitimación comienza a buscarse por el camino del elitismo, cada vez importa menos la gente. ¿Eso le importa a la gente cada vez menos?, se pregunta. Si así fuera, estaríamos perdidos. Las sociedades deben encontrar por sí mismas, sin tutelas ni paternalismos, los modos de rescatarse a sí mismas de los momentos de marasmo. El diálogo es el motor que hace avanzar el conocimiento y también la democracia. Quizá en estas palabras podamos hallar el meollo de lo que nos está sucediendo. Mario Abel Amaya es un símbolo, como también lo fueron otros héroes torturados y masacrados por la dictadura. Rodríguez Araya, Paredes, Pisarello, Caracachó. No era solamente Amaya. Fueron héroes anónimos por mucho tiempo y Amaya uno de los más anónimos. Eso nos movió en un determinado momento en el instituto a acudir a su rescate. Porque si nosotros perdemos los simbolismos, estamos perdiendo la esencia de nuestra ideología, esa esencia que nos nutrió para ser parte de la Unión Cívica Radical. Nosotros no entramos a la Unión Cívica Radical porque nos gustaban los colores rojo y blanco. No entramos a la Unión Cívica Radical porque éramos snob. Entramos porque nos convocaban sus principios, esos principios fundacionales que Mario Abel Amaya llevaba como estandarte, que fue en su corta vida, imagínense, nace en el 36, lo masacran en el 76, 41 años apenas, fue en su corta vida tan activo como referente, defensor de esos derechos, que queda inscripto en la historia de la defensa de los derechos humanos, con solo 41 años. 41 años de los que vamos a contar
muchos menos, pero sí su adolescencia fue significativa. ¿Por qué? Porque en el 52, cuando muere Eva Perón, él era un estudiante de tercer año secundario y ya mostraba su rebeldía no en contra de nadie en particular, sino en contra de las formas de autoritarismo que se implementaban en esa época. Y se negó a llevar el brazalete negro en el brazo con el que obligaban a concurrir a los estudiantes a las escuelas, a modo de luto por la muerte de la esposa del general Perón. Y él, con tan poca edad, se rebeló y fue mostrando desde entonces la fibra que lo acompañaría a lo largo de su corta vida. Yo no voy a hacer una reseña particular porque lo hizo María Rosa, también hizo Norma, pero debo hablar de ese hilo conductor que lo une a Maya. Si prestamos atención a las palabras que dijo María Rosa en ese frío sur vigilado por las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, ese sur en el que él había desarrollado la mayoría de su actividad y que logró en una época difícil para el radicalismo entrar, igual que Hipólito Solari y Irigoyen, en el Congreso de la Nación. Alfonsín habla del amigo entrañable, habla del hombre que tiene principios, habla de su conducta pristina. ¿Qué fue la vida de Alfonsín, institucionalmente hablando? Una conducta pristina, llevada a las instituciones. No es casual que establece no el 12 de octubre como era histórico y culturalmente aceptable en Argentina el hacerse cargo de la presidencia de la nación, sino que lo hace un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. No era una fecha cualquiera, era una fecha que iba a marcar la significancia que tendría durante todo su gobierno el tema de los derechos humanos para Raúl Alfonsín. Esa fecha marcó un hito refundacional de la República Argentina. Veníamos de la más oscura dictadura con nuestros muertos, propios muertos de la Unión Cívica Radical, con nuestros muertos, montones de argentinos masacrados por la dictadura. Y Alfonsín establece esa fecha de modo simbólico, fecha que ha persistido en el tiempo y nos alegramos. Que así sea. Lo lamentable, el tiempo, esa fecha ha dejado de ser simbólica para los siguientes gobernantes. Tema no menor, tema grave. ¿Qué hace Alfonsín? Uno de sus primeros gestos ecuménicos, convoca a la CONADEP. ¿Qué está estableciendo? Memoria. Buscan desesperadamente montones de documentaciones que era muy difícil de encontrar y que tenemos la plena seguridad que hay muchísimos desaparecidos de los cuales no nos vamos a enterar nunca. Memoria, verdad. ¿Qué hace luego? Convoca al juicio a las juntas. Justicia. Tres palabras simbólicas que marcan la historia reciente de los derechos humanos a partir de Raúl Alfonsín, a partir de 1983. Por eso hay un hilo conductor muy fuerte, muy arraigado entre lo que era Mario Abel Amaya, ese hombre de poca estatura, ese hombre morochito, con tanta energía a pesar de su escasa salud, con tanta energía que logró perdurar con sus escasos años de vida.
¿Qué nos ha pasado? Si nosotros retomamos esa frase del libro de Alfonsín, fue premonitoria. Él vio, así como Amaya veía la posibilidad de salir del horror de la dictadura en algún momento, Raúl Alfonsín, que fue el hacedor de lograr la refundación de la democracia a partir de 1983, Raúl Alfonsín logró vislumbrar lo que podía suceder después. Hay otro párrafo que equipara la desigualdad que existía entre la consideración de los derechos humanos y la justicia social. La justicia social tan verbalizada por algún partido político. ¿De qué justicia social hablamos si la pobreza nos mata a la gente? A veces se dice que bueno, que son pobres y que la situación personal, la situación familiar, la situación social, toda situación, desde el punto de vista político, social, laboral, en una comunidad, es responsabilidad de quien gobierna. No es responsabilidad de los ciudadanos. Cuando las políticas de desarrollo no existen, cuando las políticas públicas se convierten en políticas mediocres de paliar el hambre que están provocando, llegamos a esta situación que hoy nos convoca y nos encuentra azorados. No deberíamos de asombrarnos, porque fue todo un proceso que Raúl Alfonsín vio con mucha antelación y lo plasmó en sus escritos. Yo sé que es difícil hoy leer, pero es bueno hacerlo, porque es la sustancia de nuestras bases históricas. Eso tiene que servirnos, no tanto a nosotros por las edades, pero a las generaciones más jóvenes, tienen que servirles para plantearse cómo volver a refundar esta república con el ejemplo de 1983. Hay, y esto es la importancia de estas convocatorias, como hace el observatorio, para hablar de derechos humanos. Algo que en la época de Raúl Alfonsín era común. Se hablaba desde el Estado, se ejercía desde el Estado, se llevaban adelante acciones que estaban absolutamente ligadas a los derechos humanos. Y en general, a mí me gusta refrescar algo de lo que sucedía. Cuando Raúl Alfonsín deja el gobierno, vapuleado por los opositores, no solamente por la economía, vapuleado por los opositores, y por esos sectores que siempre existen solapados en el huevo de la serpiente, que nunca termina. Cuando Raúl Alfonsín se va del gobierno, se estaban dando 800.000, 850.000 cajas PAM, que eran los planes sociales que había. Quiere decir que calculando, haciendo una mala lectura, inclusive negativa de su gobierno, podríamos decir, bueno, había 1 millón de familias pobres. 1989. Llegamos al 2022. Tenemos el 50% de la población de Argentina en la línea de pobreza para abajo. ¿Qué es lo que se avanzó? ¿Qué es lo que se dejó de lado? ¿Qué es lo que solamente existe en el palabrerío que se desparrama planteándose la igualdad para todos, la equidad para todos, cuando no existe? Pensemos y recuperemos el concepto de derechos humanos, que son inalienables, que son inviolables, que son
imprescriptibles para todas las personas, no importa su etnia, no importa su procedencia, no importa su credo, tampoco su condición social ni económica. Todos, ricos y pobres, tienen y son dueños per se de sus derechos. Quiere decir que así como dejó de verbalizarse el tema de los derechos humanos y pasamos a que se difundieran discursos que tienen que ver con estar en contra del fondo, estar en contra de las privatizaciones, estar en contra de la industria privada, estar en contra del desarrollo, estar en contra de todo, nos ha llevado a tener un pensamiento difuso. Yo creo que, en general, nadie sabe quién es quién ni cómo seguir. Nos encontramos en un estado de confusión que bien predijo Alfonsín cuando escribió ese libro. Y el otro hilo conductor, y vuelvo, que llevaba a Alfonsín hacia Mario Abel Amaya, tiene que ver que cuando ya dejó el gobierno, él convoca a Hipólito Solari Irigoyen y a Simá de Villa para que refloten y continúen la causa para descubrir la muerte de Mario Abel Amaya. Es decir, antes de ser gobierno, siendo gobierno y habiendo dejado el gobierno, siempre estuvo a la altura de lo que predicó. Siempre tuvo en su pensamiento aquello que movilizaba a Mario Abel Amaya. Y no solamente a él. Hipólito Yrigoyen estaba preso cuando Amaya muere. Así como dijo María Rosa, fue secuestrado, encarcelado, desaparecido, no nos olvidemos de eso, desaparecidos y torturados. La salud más precaria de Mario Abel Amaya hizo que, con tanto daño, falleciese en la cárcel de Devoto privado de su libertad, cuando no correspondía que estuviera en ese lugar. Sin embargo, Raúl Alfonsín acudió, terminado su gobierno, al rescate de la memoria de quien había sido una persona que llevara de modo señero adelante la defensa de los derechos humanos. Y otro librito que me parece muy importante que lean es el libro que escribió Jaime Rosenberg, periodista que creo que todos conocemos. Jaime Rosenberg recuerda incluso en su libro que fue una actividad que había convocado APL, el gremio del Congreso, para recordar a Mario Abel Amaya. Ahí exponíamos, entre otros, Hipólito Solari Irigoyen y yo. Terminado ese acto, automáticamente pensó en rescatar, investigar y desentrañar quién era Mario Abel Amaya. Entendiendo, y lo sabemos muchos, que no lo reivindicaban los radicales. Había muchos peronistas que reivindicaban a Mario Abel Amaya. Nos estaban hurtando la figura propia de un luchador por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque él, que representaba correcta y cabalmente la significancia de los derechos, había defendido personas de todos los colores políticos y gremiales. Rosenberg rescata con de modo fidedigno, riquísimo, rescata episodios y pequeñas cosas que desconocemos de Mario Abel Amaya, así como desconocemos la historia de otros que ya he citado, Rodríguez Araya, Aredes, Pizarello, Karakachov, y de otros correligionarios y correligionarias que no murieron en la dictadura, pero que acompañaron a Raúl Alfonsín
en la gesta heroica de refundar la democracia, como Adolfo Gas, el senador Napoli, y mujeres, maravillosas mujeres, como Margarita Malarro de Torres, senadora excepcional, como Nélida Baigorria, una decana en la educación para todos, como Florentina Gómez Miranda, luchadora por los derechos de la equidad de género. Estos son todos ejemplos para mostrar cómo el radicalismo, hay miles más, pero para mostrar cómo el radicalismo se ha nutrido de esa semilla que desde la Revolución del 90 y quizá un poquito más atrás, vino enriqueciendo a la Unión Cívica Radical. Con un problema en los últimos tiempos. Hay demasiado olvido. Hay demasiados intereses y apetencias personales. Como dice Alfonsín, no le importa a la gente. ¿Le importará a la gente? Claro que a la gente le importa. Cuando la gente necesita directrices, sabe lo que quiere, pero necesita directrices, para eso existe el Estado y la división de los tres poderes, para dar ordenamiento a un país del modo que corresponde, con pleno respeto y vigencia de los derechos humanos. Es lamentable que hoy haya confrontaciones que parecen irreconciliables. Digo parecen, porque uno después se va enterando que por detrás no son tan irreconciliables, son negocios. Y eso nos deteriora como comunidad, como ciudadanos, como parte de una América Latina que está sufriendo otra vez un retorno a épocas nefastas, como parte de un mundo que tiene una guerra como la de Rusia con Ucrania, queriendo volver a los límites de Berlín, como fue el tratado que hicieron terminada la Segunda Guerra Mundial. La conclusión es que hay parte de la humanidad que no aprende de los dramas de la humanidad, pero que hay parte de la humanidad que entiende perfectamente cuál debe ser el camino para poder desbrozar toda esa negrura, para poder apartar todo ese pensamiento nefasto y establecer la paz y la concordia para poder vivir nosotros y nuestras generaciones futuras. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, llegan felicitaciones de Santa Fe, desde Mar del Tuyú también a esta charla. Yo invitaría a María Rosa a hacer una reflexión final, si tiene deseos. Bueno, es difícil con todo lo que ha comentado tanto Norma como Lucía. Pero creo que si hay una reflexión final es mirarnos en estos hombres, digo en estos hombres porque también, como nombró Lucía, Karakachov, Aredes y tantos otros, pero mirarnos en estos hombres donde han tenido esa coherencia entre el pensamiento y la acción. Esos hombres que han levantado las banderas históricas de la Unión Cívica Radical, que muchos de los que estamos acá seguimos levantando, que son, nuestra causa es la de los desposeídos, nuestra lucha permanente por los derechos humanos, en el ámbito educativo la bandera de la reforma universitaria, que para nosotros es fundamental, con toda la vigencia que tiene hoy. El tema también, que también lo hizo Amaya y muchos de estos hombres, la defensa del 14 bis de la Constitución Nacional. Bueno, todos estos principios de todos estos hombres que han hecho de su pensamiento y de su acción una coherencia, una vida, que es lo que realmente uno aspira en los dirigentes políticos, que realmente lo que se piensa es lo que se actúa y lo que realmente
se dice con actos y en la vida política. Y yo creo que también nos invita a mirarnos en esos hombres, a mirarnos y que eso sea en el espejo por donde tenemos que caminar. Muchos de nosotros lo hemos incorporado, pero también es bueno que también muchos jóvenes se miren en estos ejemplos que la Unión Cívica Radical ha tenido tantos de hombres y mujeres y podamos transitar un futuro mejor, no solamente para nuestro país, para nuestro partido, para la pequeña sociedad donde cada uno de nosotros nos podamos desarrollar. Me parece que, como decía Lucía y Norma, el mundo simbólico sirve también para eso, en el espejo donde queremos mirarnos y el camino que queremos transitar. Por lo menos para muchos de nosotros ese es el camino que hemos elegido en la Unión Cívica Radical y en la política. Ojalá muchos también lo encuentren. Bueno, muchas gracias, María Rosa. Norma Legrone, tu reflexión. El micrófono, me parece, está muteado. Yo creo que lo que se ha dicho aquí sirve para ubicarnos en los momentos en que estamos viviendo, para ubicarnos en momentos que no son fáciles, que no son buenos, pero sí que recordar a estos hombres que la Unión Cívica Radical lleva en sus entrañas, pero también lleva como ejemplo al país para que nosotros, y sobre todo las generaciones jóvenes, sepan qué es lo que pasamos, qué es lo que vivimos, y piensen también que van a seguir adelante. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Norma. Bueno, Lucía, tú te has extendido muy bien en toda la exposición. Yo te haré una pregunta más direccionada. ¿Cómo difundimos estas ideas radicales, estos mártires radicales, todo lo que se ha hablado esta noche, que es cierto lo que dicen ustedes? Solari y Irigoyen guarda un perfil ultra bajo y otros correligionarios también. Bueno, a vos, Lucía, te pregunto, a ver, ¿cómo podemos difundir más esto? Mira, ustedes ya están difundiendo, y eso es muy valioso. Es cierto que hay otros correligionarios que lo hacen, pero ¿qué es lo que nos está faltando? Nosotros nos falta tener la voz pública. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cuestión controvertida, agresiva, de la grieta, de insultarnos los unos a los otros, porque nuestro rol es otro. Nuestro rol es pacificar los ánimos. Nuestro rol es descubrir las verdades. Nuestro rol es buscar un norte. Entonces, así como hizo Jaime, ojalá muchos periodistas se acerquen a esta temática. En una época había muchísimos, en los 80, ahora no. Ahora eso no importa. Entonces vamos a tener que hacer un doble esfuerzo y aunar posiciones, aunque nos cueste. Porque a nosotros también, de algún modo, nos atraviesan las diferencias que se han producido a lo largo de nuestra historia partidaria. Yo creo que, inclusive, dar un ejemplo a los que son más jóvenes, porque si no les enseñamos lo que sucedió, no saben qué sucedió. Lo que no se dice nos conoce, y luego los culpamos de que no les interesa. ¿Cómo les va a interesar lo que no transmitimos? Y estamos teniendo, quizá, y esto hay que analizarlo muy bien, una falla para transmitir este pensamiento. Creo que va a ser de la única manera. Bueno, muchas gracias, Norma Legrone, Lucía Alberti,
María Rosa Jurado por esta velada que nos han brindado de gran conocimiento, un testimonio muy sentido y luminoso, porque han aportado para el futuro. En nombre del Observatorio y de la UNSA, les agradecemos infinitamente su participación esta tarde. Ya hemos dicho, esta charla se va a emitir luego por nuestro canal de YouTube y a nuestros amigos se les hará llegar la grabación del YouTube de la charla que la prepara nuestro técnico Agustín Sartorio. Muy buenas tardes y gracias a todos. Juan Carlos, antes que nos retiremos de la sala, quiero agradecerle a la doctora Gabriela Nasser, quien se ha ocupado en forma personal y especial de todas las charlas que el observatorio va a brindar a lo largo del mes de noviembre. Es una correligionaria y militante y amiga, y que merece ser reconocida toda la labor que convocar a estas 3 damas militantes tan queridas por todos nosotros. Gracias, Gaby. Quiero decir algo, me permiten. Yo prometo que don Hipólito va a entrar a la próxima reunión. Yo lo convenzo para que entre. Yo me ocupo. Para que no falle esta vez. Yo hablo con Hipólito para lo convenzo para que entre, lo prometo. Yo simplemente quiero agradecer la buena voluntad, la amplitud, la pluralidad, la disposición del observatorio y especialmente de Eduardo, que ha sido absolutamente receptivo, colaborador, así que estoy muy agradecida de que podamos tener un ámbito de debate de estas cosas, y me sumo a este desafío que planteó Lucía de transmitir lo mejor que podamos y cada uno de los ámbitos en los que tengamos oportunidad a las nuevas generaciones. Creo que es lo que nos queda, creo que es el pendiente que queda de esta charla, el desafío planteado a las nuevas generaciones, este ideario. María Rosa también lo ha dicho, y bueno, las palabras de Norma son como siempre tan emotivas, ¿no? Nos termina moviendo a todos. Me parece que acá hay amigas, amigos, que sé que tienen posibilidades, y bueno, nos sumamos a este desafío de que las nuevas generaciones entiendan, conozcan todo este bagaje del radicalismo, que nos pone tan orgullosos y orgullosas a todos los que estamos aquí. Agradezco, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias al observatorio y gracias a Eduardo. Nos alegramos de haber sido un medio para difundir esta idea. Bueno, gracias. Aplauso para todos. Gracias, Gabriela. Gracias, amiga. Gracias, amiga.